¿Por qué tocar el manto de Jesús si puedes tener a Jesús? Les quiero compartir una frase que encontré que dice: tener fe en Jesús, que Jesús es el sanador y el todopoderoso, es una cosa, pero creer que Jesús es el salvador de mi vida es algo muy diferente. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, te suplico este día que tú estés con nosotros, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos acompañe esta tarde, para que toque nuestros corazones. Señor, sabemos que tú nos amas tanto que siempre nos das una palabra para reflexionar, para cambiar, para crecer, para servirte mejor, Señor. Así que permite que nuestros corazones reciban esta palabra, Señor, y gracias por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense que cuando yo estaba pequeña, cuando era una niña, yo vivía en una casa muy grande, porque era la casa de mi abuelo paterno, y éramos alrededor de 9 primos. Entonces se imaginan los juegos que nos armamos ahí, porque no nos dejaban salir a la calle, teníamos que jugar en el patio, y pues era muy bonito estar con ellos. Había un juego, nosotros le llamamos atrapadas, no sé ustedes cómo le llamaban, pero era, uno atrapaba, pero teníamos bases, ¿no? Si tocábamos el tanque de gas, era la base, o sea, ya hasta sabíamos, era el tanque de gas, era el lavadero, era la puerta de una señora que mi abuelito le rentaba, que se llamaba Doña Lupe, era la puerta de Doña Lupe, y de este lado era la ventana de la abuelita. Entonces, si yo llegaba y me querían atrapar, y yo corría a la puerta de Doña Lupe, la tocaba, y pues ya no me hacían nada, ¿no? Si me tocaban en ese transcurso que yo no llegaba a alguna base, me eliminaban y íbamos saliendo. Pues eran varios hombres, ¿no? Entonces se han de imaginar luego lo pesado que era jugar con ellos, porque no te atrapaban así bonito, o sea, no llegaban y te atrapé, no, o sea, era así de... y uno salía volado. O a veces que teníamos que correr tanto que estábamos así todos sudados, a las niñas así, con vestido y todo, pero sudadas. Y así andábamos. Mi hermana, que conocen a Luisa, mi hermana Luisa es bien seria, y a veces la obligábamos a jugar con nosotros, porque pues nos hacía falta más gente, ¿no? Entonces la poníamos ahí, tú juega, Luisa, y Luisa no corría, pero lo interesante es que Luisa siempre llegaba a la final, o sea, era Luisa y alguien más a la final, todos los demás viendo, y nos hacíamos a un lado a ver cómo llegaba, pero Luisa siempre llegaba a la final. Hace unos días nos estábamos acordando de esto, Luisa y yo, estábamos platicando, y le digo, ¿cómo le hacías? Porque tú ni corrías, o sea, terminábamos el juego, y quien tiene niños sabe, terminamos así, todos sucios, sudados, niños y niñas, y Luisa terminaba perfecta, no le pasaba nada. Había veces ganaba, había veces que no. Y ella me decía, ¿sabes por qué siempre ganaba en estos días que estábamos platicando sobre este juego en específico? Decía, porque ustedes corrían como locos. O sea, el chiste era así, divertirse, pero decía, ustedes corrían como locos por todos lados. Y mientras ustedes corrían, yo me iba de una base a la otra, caminando. O sea, yo llegaba a ese y yo me sentaba, me paraba aquí. Y ya hasta que decía el que estaba atrapando, a la cuenta de 3 se quema la base, dice, ¿todos corrían? Y yo me iba a la otra, así. Y así se iba. Y entonces ella siempre se quedaba al final, porque el que estaba atrapando no la veía ni, o sea, era invisible mi hermana, y siempre llegaba a la final. Y había veces que estaba ella y otro. Casi siempre mi primo se llama Jorge, y él que corría más, y él que casi siempre llegaba a la final. Y los dos llegaban, pero como Jorge corría y así, el que atrapaba pues obviamente lo veía y iba sobre él, y muchas veces ganaba Luisa. A ver si vamos entendiendo la idea. En la vida de la iglesia a veces así es, andamos corriendo como locos, y cuando nos sentimos cansados o atrapados, venimos y tocamos más con el Señor. Pero hay otra clase de hermanos
que pareciera que no, pero siempre están seguros. Decía Luisa, yo siempre estuve segura porque siempre estuve en las bases. O sea, yo no me veías corriendo ahí porque yo siempre estaba segura en la base. Vamos a ir desmenuzando esto. Yo les decía, hay dos clases de personas, hay dos clases de creyentes. Abran sus Biblias ahí en Marcos. La lectura que hicimos hace ratito, Marcos 6. Vamos a hacer un poco de contexto. Jesús dice que él iba caminando, ¿no? Y que la gente se le iba poniendo. Un poquito más atrás, si nosotros leemos, él había hecho un gran milagro, había alimentado a muchas personas. Y después dice la palabra de Dios que él ora y se mete a la barca, bueno, manda a sus discípulos en una barca, y es cuando él se les presenta, no le creen, viene la tormenta. ¿Sí se acuerdan de esa parte de la Biblia? Bueno, eso pasó antes. Y luego dice, bueno, ya llega a cierta ciudad, y entonces él empieza a caminar y la gente ya conocía lo que era Jesús. ¿Y saben qué hacían? La gente iba corriendo detrás de él porque ellos querían tocar, aunque sea su manto. Era tanto el poder de Jesús que lo emanaba. O sea, ni siquiera necesitaba voltear a ver a las personas, porque aquí dice la Escritura que lo tocaban y sanaban. O sea, imagínense el poder de Jesús mientras él iba caminando. Vamos a ir a Marcos, unos 2 capítulos antes, un capítulo antes. Marcos 5, del 27, perdón, del 20, ya se me olvidó, aquí está, 25. ¿Sí? Se los voy a leer para que lo vayan siguiendo con su vista. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que está la multitud? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Esta es la primera mención que habla de que alguien toque el manto de Jesús y es sanado. Es una mujer que durante muchos años sufrió físicamente. Dice que tenía un sangrado muy fuerte. ¿Esto qué representaba? Hasta anemia en su cuerpo. Nosotros ahora ya sabemos de todas las implicaciones que puede tener una enfermedad así. Pues ella estaba muy enferma y escucha acerca de Jesús y se le hizo fácil. Dice: pues aunque sea que lo toque. Y ahí todos conocieron la magia del manto, ¿no? Que dice, lo toca y dice la Biblia que esta mujer es sanada. Y es cuando Jesús voltea y dice: a ver qué pasó. Cuando yo estaba estudiando esto, vi algunas posturas y decían: es que la fe de esta mujer fue muy grande. Sí, fue muy grande su fe, pero la fe sobre Jesús el sanador. Porque Jesús le dice: tu fe te ha salvado.
Dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y quédate sana de tu azote. ¿Saben? La palabra salvar y sanar ocupaban la misma palabra para escribirlo. Cuando Jesús le dice: tu fe te ha salvado, aquí lo traduce salvado, pero en realidad lo que le está diciendo a Jesús: tu fe te ha sanado. O sea, creíste en mí, creíste que yo tenía ese poder. Esa misma fe te ayuda a sanarte. Un poquito antes él pregunta, dice: ¿qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? Porque él sintió ese poder. Dice la palabra de Dios que ella le da miedo. No dice que se arrepienta, no dice que busque en realidad la presencia de Dios. Le da miedo. Y dice que sí, va y le dice: pues fui yo. Y el Señor le dice: no te preocupes, ya eres sana, ve a hacer lo que tengas que hacer. Ella tocó vas. Ella sintió seguro a Jesús y fue y lo tocó. Se sintió enferma, se sentía enferma, se sentía desesperada, se sentía desahuciada, porque ya muchos médicos la habían visto y no pasaba nada. ¿Y eso qué quería decir? Que su vida estaba en riesgo ya. Ella escuchó acerca de un Jesús sanador. Fue, tocó vas y fue sanada. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Alguien sabe qué pasó? La Biblia ya no nos dice. O sea, la mujer, después de ser sanada por el Señor, se fue. No dice que lo siguiera, no dice que se arrepintiera, no dice que hubo un diálogo entre ellos como con otras personas, ¿no? Que la sanaba y que les decía: mira esto, sígueme, no. A ella le dijo: tú ya fuiste sanada. Y entonces ella agarró casi sus cosas, bueno, y me voy. Esta mujer a veces nos representa a nosotros. A veces llegamos aquí a la iglesia bien cargados y venimos a tocar vas. A veces en la casa doblamos rodilla, pero cuando ya no podemos más y tocamos vas, pero apenas nos sentimos bien y agarramos nuestras cositas y nos damos la vuelta y nos olvidamos de Dios, porque sí tenemos fe en Jesús el sanador y Él sí lo puede hacer, y a Él le gusta que nosotros sepamos que Él puede sanar todas nuestras dolencias. Pero ¿cuál es la actitud de esta mujer que tomó? Y ahora pueden estar pensando: sí, como el hermano o la hermana tal que nada más se sanó y se fue. Pero ¿saben? La predicación es para los que estamos aquí. Podemos estar cada 8 días sentados en la misma banca, les iba a decir, pero no, aquí no hay bancas, hay sillas. Podemos estar sentados en la misma silla cada 8 días y podemos estar bien lejos de Dios y solo tocar el manto de vez en cuando el agua ya me llega hasta el cuello, ¿verdad? Y no crean que nada más los hermanos que están sentados ahí. Aquí nosotros le llamamos staff a los hermanos que dirigen, y quisiera que fueran honestos los hermanos del staff. ¿Alguna vez han tocado vas solamente con el Señor? Levanten la mano los que lo han hecho, del staff. Sí, todos lo hemos hecho. O sea, aún los que dirigen, aún los que predican, aún los que cantan, a veces nada más tocamos vas y ya, ahí la dejamos con Dios y seguimos nuestra vida desordenada. Vamos a ver la otra clase de creyentes. Me encanta la siguiente mujer, porque habla bien poquito la Biblia de ella, pero es una mujer que hizo también grandes cosas. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 8:14. Alguna vez ya me tocó
hablarles acerca de esta mujer. Mateo 8:14. ¿Ya leyeron el subtítulo? ¿De quién vamos a hablar? De la suegra de Pedro. ¿La suegra de Pedro está enferma, sí o no? Sí. ¿Qué dice ahí? Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Con el pastor estamos platicando exactamente sobre la suegra de Pedro y él me decía que, o sea, pareciera aquí muy simple la fiebre, pero en ese tiempo no era tan simple la fiebre y eso representaba una enfermedad pues bastante complicada, bastante grave. La suegra de Pedro también estaba, su vida estaba comprometida por la misma, bueno, no por la misma enfermedad de la otra, pero por la enfermedad estaba siendo azotada. En el versículo 15, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice? Y tocó su mano y la fiebre la dejó. ¿Y luego qué dice? ¿Se fijaron la diferencia? Dice, en el momento la sanó y ¿qué hizo? Se levantó y le sirvió. Y no le sirvió un café, no le sirvió de comer, no. Le sirvió a Jesús en el ministerio también. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia no es Jesús, la diferencia es el corazón de la persona que es sanada. Nosotros fuimos sanados. Yo sé que algunos fueron sanados físicamente, otros emocionalmente, otros de adicciones, ¿no? Ayer decía, nos tocó estar en una iglesia y el pastor decía que él no toma, o sea, ni siquiera puede oler el vino porque él viene de un problema de alcoholismo y él sabe que, o sea, no, él no quiere volver a tener una complicación así, ¿no? Entonces sabemos que nuestras iglesias están llenas de personas que fueron sanadas por el Señor. Pero ¿qué estamos haciendo con la sanación? Dice el título ahí, ¿por qué tocar el manto de Jesús si puedo tener a Jesús? ¿Por qué solo nada más a ratos irlo a tocar? O sea, sí sirve, pero nos sana, nos ayuda, pero no crecemos, ¿no? O sea, ahí nos quedamos y de rato se nos olvida y volvemos a pasar situaciones complicadas y volvemos a sentir que el agua nos llega hasta el cuello y entonces es cuando otra vez volvemos a tocar el manto de Jesús y estamos así como en una montaña rusa, ¿no? Subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Pero Jesús no quiere eso. ¿Qué les decía a los discípulos cuando les llamó? Sígueme. O sea, ven. Nuestro objetivo como cristianos es servir al Señor. La diferencia entre estas dos clases de creyentes es la siguiente. La primera es, voy y lo toco y a mí me sirve. ¿Qué quiere decir? Que el centro soy yo. O sea, si yo necesito, Dios tiene que estar para mí. Me tiene que sanar, me tiene que salvar. En la otra, ¿quién fue el centro de la vida de la suegra de Pedro? Fue Jesús. Fue sanada y dice, te tengo que servir porque tú eres más que yo. ¿Entendemos más o menos la idea? Cuando les hablaba acerca de este juego, a veces así somos en la vida. ¿Qué hacemos? Andamos de aquí para allá. Yo les decía, a veces mis primos eran bien bruscos y íbamos a azotar hasta quién sabe dónde, ¿no? Las rodillas, todos sudados y así andábamos. Bueno, en la vida cristiana a veces así estamos, todos golpeados, todos, pero ahí estamos, tocando de vez en cuando a Jesús, pidiéndole a Jesús que me sane. Y Jesús es tan bueno y tan misericordioso que lo hace.
Dice que él iba pasando y la gente lo tocaba y sanaban, porque así es el corazón de Jesús. Su corazón es de amor para su creación, para sus hijos, para todo. Él tiene amor para con nosotros. La diferencia es lo que hacemos nosotros. Dice Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 2:6. La diferencia que nosotros debemos de marcar es qué hacemos con nuestra sanación. Acuérdense que salvar es sanar, ¿sale? Para que ahí juntemos esos dos conceptos, ¿vale? Sanar. Dice Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? A ver, fuerte. ¿Cómo? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra sanidad o nuestra salvación? Andar como Jesús anduvo. ¿Qué hacía Jesús? La otra vez platicamos con los jóvenes. O sea, ¿cómo es un discípulo de Jesús? ¿Jesús qué hacía? Oraba. Si se fijan, se la vivía orando Jesús. Y eso, que Jesús, o sea, era uno con el Padre y aún así oraba. Pasaba cualquier cosa, oraba. Hablaba del amor de Dios a la gente. que hacía, oraba al final. Siempre vamos a encontrar a Jesús orando. En la primera oportunidad que él tenía estaba en la sinagoga. Y no nada más así como que, a ver qué pasa. No, era de los líderes, era el que podía leer, porque a él lo ponían a leer. Eso quiere decir que era un hombre importante, era un líder. ¿Qué más hacía Jesús? Hacía también, buscaba al Señor de cualquier forma y trataba de hacer también el bien, ayudar. Yo no les voy a decir, a ver, ¿quién ora o quién no? Eso es de cada uno de nosotros. Pero sí me gustaría que reflexionáramos qué clase de creyente estoy siendo. Estoy siendo el que solo cuando tengo problemas económicos, problemas de salud, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, estoy enfermo, creo que ya lo dije, ¿verdad? Todas esas situaciones, ¿solo busco a Jesús en ese momento o trato de tener una relación constante con el Señor? Y a veces decimos, bueno, pero es que yo no puedo servirle en la iglesia porque ya hay muchas cantantes. No es necesario cantar, ¿no? Yo conozco hermanos de aquí de la iglesia que a lo mejor ustedes no los ven de este lado, pero son hermanos que evangelizan, son hermanos que traen más almas a Cristo. Todos de alguna forma podemos trabajar, no necesitamos estar acá parados, necesitamos también allá afuera, ¿no? A veces el Señor nos pone situaciones. Me acuerdo que hace unas semanas tuvimos una campaña evangelística y la habíamos planeado de una manera y el Señor dijo no, y entonces a quien no habíamos pensado que iba a estar, la fuimos a molestar a su casa y fue una bendición. Fue nuestra hermana Patti. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido así. Digo, bueno, que Patti ahora sirva, que sirva la casa de Patti y de Abraham, ¿no? Y así fue el Señor, porque así es Jesús. Así nos enseña a nosotros y nosotros nos debemos de conducir así. Debemos de reflexionar esta mañana qué es lo que estamos siendo nosotros con la salvación que el Señor nos dio. ¿Toco el manto o tengo a Jesús? Y eso lo tenemos que reflexionar, porque de ahí va a partir el cambio también de nuestra vida. El cambio, podemos empezar a hacer cambios nosotros, pero si yo sé que estoy haciendo algo mal, ¿qué tengo que hacer? Lo primerito que tengo que hacer, pedirle perdón a Dios y pedirle dirección a su Espíritu Santo. Es lo primero que tenemos que hacer. Y sí tenemos mucho que hacer nosotros, tenemos que cambiar, porque a veces creemos, sobre todo las iglesias calvinistas, decimos, no, o sea, los que ya son llamados,
pues ya. O sea, yo soy escogido, a mí mi salvación nadie me la quita, entonces, ¿puedo echar la flojera en la silla? No, porque nosotros somos discípulos del Señor y debe de haber un cambio en nuestras vidas. ¿O les gusta estar tocando más de tanto en tanto mientras corren como locos en la vida? No, eso está muy feo, porque a veces los golpes son muy feos, el cansancio, es horrible cuando llegamos así a los pies de Jesús que decimos, yo ya no puedo. Pero ¿qué diferencia hay? Que si siempre estuviéramos con el Señor, estaríamos más tranquilos, ¿no? ¿Vendrían problemas? Sí, pero sabríamos cómo resolverlos, sabríamos tener paz, sabríamos tener muchas cosas que a veces no las tenemos porque nos gusta andar corriendo y de vez en tanto acercarnos a Jesús. Cierre sus ojos porque vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude, que sea Él el que toque nuestros corazones. Si usted está pasando por solo tocar a Jesús de vez en tanto, hay que pedirle perdón al Señor. Decirle, Señor, no quiero estar a ratitos contigo, quiero estar siempre. Y si usted está luchando, trabajando en su vida espiritual y ahí va, pídale al Señor más fuerza y más sabiduría para servirle como se debe, ¿sí? Señor, esta tarde te damos gracias, Padre, porque tú siempre nos amas, a pesar de que nosotros no nos acercamos a ti como deberíamos. Tú nos amas, tú nos salvas, tú nos ayudas, tú nos sanas. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque eres tan bueno que sin merecerlo nos tienes el día de hoy aquí. Pero te suplico, Padre, que si en nuestro corazón está eso malo, Señor, de estar yendo y viniendo y medio acercarnos a ti solo cuando tenemos problemas y después darte la espalda y seguir con la vida como si nada, Señor, te suplico que tú nos perdones, porque tú eres el centro de nuestra vida, porque tú eres el que nos formaste, porque tú eres el que nos ama. Para eso nos formaste, para servirte. Permite que podamos entender que tú eres el centro de toda nuestra existencia, Señor. Te suplico que si alguno de mis hermanos está enfermo, está batallando con algo, Señor, haz un milagro en su vida. Sánalo, ayúdalo, pero sobre todo ponle en el corazón ese fuego por servirte, Señor, ese anhelo por servirte, porque esa es la manera en la que nosotros nos debemos de conducir como tus hijos. Padre, bendice a mis hermanos. Si hay alguno que te está confesando algo, Señor, que pues tú ya sabías, Padre, pero él te lo quiere dejar ya en tus manos, Señor, escucha su oración, ayúdale, Padre mío. A los hermanos que están pasando por necesidad, tú sé con ellos, haz milagros en su vida. Y gracias, Señor, porque eres tan bueno que sin merecerlo nos has regalado tu salvación. En el nombre de Jesús, amén.